Nos ponemos en pie para comenzar el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. Bueno, hoy vamos a terminar ese ciclo de los que fueron canonizados en la Plaza de Colón por San Juan Pablo II en el 2003. Hoy quedan ya estas dos últimas santas, Santa Genoveva Torres y Santa Ángela de la Cruz. Pues vamos con ellas. La primera, Santa Genoveva Torres Acosta. Nació en 1870 en Castellón, en España. Tenía 6 hermanos, ella era la más pequeña, y pues una vida súper desgraciada, como vais a ir viendo, ¿vale? La suya. La pobre se queda huérfana de padres a los 8 años. De los 6 hermanos que eran, solamente acaban viviendo 2 de ellos, ella y un hermano suyo, ¿no? Entonces, una pérdida absoluta de la gente que le rodeaba. Con lo cual, ella ya desde chiquitita se convierte en ama de casa. Tiene que dejar la escuela y se dedica a sacar dinero como puede, ¿no? Y en esa soledad, ¿no?, de cuidar de los enfermos, de limpiar casas, aun siendo muy chiquitita, va descubriendo a Dios, va viviendo una vida de piedad pues muy fuerte, va empezando a leer la Biblia, va cada domingo a las catequesis de la parroquia, ¿no? Entonces, aun siendo muy niña y viviendo una infancia dura, pues ella es verdad que estaba unida a Dios, ¿no?, de aquella forma. Pero bueno, su vida traumática no termina con la gente que perdió, sino que sigue todavía. Porque siendo jovencita, cae enferma. No le da mucha importancia con eso de la juventud, la fortaleza que uno tiene, pero de repente va al médico y le detectan un tumor, que diagnostican de maligno. Y 8 meses después, ¿qué ocurre? Que toda la pierna izquierda, creo que es, la izquierda, la tiene cubierta de llagas por ese tumor. Y los médicos solo le plantean que hay una posibilidad, que es que tienen que amputarle toda la pierna. Así que le amputan toda la pierna izquierda y además sin anestesia, porque era esa época. Entonces, ¿cómo descubrir a esta santa en las iconografías? Es facilísimo, porque siempre la veréis así, con 2 muletas, no con una, sino con 2. Y si uno se fija bien, siempre que se la representa en los cuadros, hacen aposta que se le vean los pies, porque solamente se le ve el pie derecho, El pie izquierdo nunca se ve, pero claro, los que ya lo saben es porque no tenía pierna. Entonces, como veis, desde pues chiquitita, pues sin hermanos, solo uno, sin padres, una pierna apuntada, y uno podría decir, qué vida más desgraciada, ¿no? Es lo primero que uno pensaría, ¿vale? Pues está muy bien que penséis esto para entender por qué llegó a ser santa. Porque en vez de mirarse hacia sus heridas, empezó a mirar a los demás, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que, claro, con esta vida que tenía, se empezó a dedicar del hogar, ¿no? Su hermano, pues nada, empezó a hacer su vida, se casó, se enviudó una vez, tenía hijos, y entonces ella se dedicaba un poco a cuidar la casa, ¿vale? Entonces, os voy a leer una pequeña anecdotilla para que veáis cómo cuidaba la casa con esas circunstancias que ella tenía. Como era costumbre, en el pueblo donde ella vivía, cuando se acercaban las fiestas, las mujeres solían blanquear las fachadas y el interior de la vivienda. Ella no podía hacer menos. Sin pedir ayuda a nadie, fue y se compró cal para enjalbegar las paredes. Como puede, se sube a una silla, con una sola pierna, y empieza a blanquear el techo. Oye que llaman a la puerta. «Entre», le dice el visitante, sin bajarse de donde estaba. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que entra un sacerdote, amigo de la familia, que venía a verla? Se queda espantado al darse cuenta del peligro que corría la muchacha si por acaso se cayera de la silla. «¿Cómo haces eso?», le dice. «Porque quiero tener la cocina limpia», le contesta ella. «Y lo hago también porque el jornal de una persona me llevaría 6 reales o 2 pesetas. Se compadeció el sacerdote y se las dio,
pero no sin antes advertirle: bájate enseguida y haz que otra persona termine el trabajo. Se bajó Genoveva y cuando se despidieron, viendo que ya tenía el trabajo medio hecho, lo terminó por su cuenta. Cogió el dinero y se lo dio a unos pobres que sabía lo necesitaban. Entonces, como veis, ¿verdad? Una mujer muy entregada a los demás. Bueno, cuando cumple 15 años, Santa Genoveva, pues ya como veis, era una mujer muy responsable, muy seria por todas estas circunstancias que había vivido. Y entonces vuelve a caer enferma, la pobre, y enferma de estar en cama, ¿vale? Porque, pues bueno, tenía grandes dolores, tenía más llagas que le cubrían el cuerpo y entonces la pobre tenía una desgracia, que era que su hermano con el que vivía se había vuelto a casar, pero la nueva esposa no aguantaba a Santa Genoveva. Así que, pues con 15 años, la echan de su propia casa, de lo único que tenía, y la mandan interna a un orfanato, que se llamaba la Casa de Misericordia, de Valencia, que lo llevaban los carmelitas de la Caridad. Así que, como veis, una mujer despreciada absolutamente por el mundo, pero que seguía alegre de la vida, seguía feliz. Después de 9 años viviendo ahí en esta Casa de la Misericordia, ella, que tenía una profunda espiritualidad, consultando con su director espiritual, pues decide ingresar como religiosa en las Carmelitas de la Caridad. Entonces ella va orgullosa, le plantea a la superiora el poder entrar, ¿y qué ocurre? Que la superiora le dice que no, que está coja, que no puede entrar de carmelita, así que es rechazada como carmelita, ¿vale? Bueno, y Santa Genoveva no se deprime, como veis, o sea, por ahora todo lo que os he contado es como una vida desgraciadísima, ¿no? Horrible, ¿vale? Muy unida a la cruz. ¿Qué ocurre con Santa Genoveva? Pues que ella sabe que tiene ahí un deseo de Dios, una vocación especial, y aunque no la aceptan en esta congregación, no va a buscar otras congregaciones. O sea, su objetivo no era entrar religiosa a cualquier precio, sino que ella ve la voluntad de Dios en este rechazo, pero decide, ¿verdad?, vivir entregada a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza a tener ella una intuición en su oración, que es que empieza a percibir que en esa sociedad en la que ella vivía había mucha soledad, sobre todo con las mujeres, porque las mujeres enviudaban y quedaban solas, sin poder sacar adelante su familia, o que eran echadas de sus casas y no tenían dónde ser acogidas. Entonces empieza a ver eso, una pequeña intuición de Dios, de decir, aquí hay un problema en la España que yo vivo, que es la soledad. Pero ya está, es como una primera intuición que tiene, ¿no? Santa Genoveva ya deja el orfanato, después de ser rechazada como religiosa, y empieza a vivir con 2 compañeras suyas, Isabel y Amparo. Y para sobrevivir lo que hace es a través de la costura. Ella bordaba muy bien, entonces pues a través de eso va ganándose un dinerillo para mantenerse. Pasa el tiempo y ella, esta intuición que vio de la soledad, empieza ya a darle forma, de alguna forma, ¿no? Y entonces va empezando a crear un grupo de chicas como ella que tienen esta gran inquietud. Y esto va creciendo, hasta que cuando ella tiene 41 años, consultan a el director espiritual, que tenían 3 de ellas, que ya ven que esto, ¿no?, va adquiriendo grandes dimensiones, consultan al director espiritual si es bueno pedir que esto ya se convierta en algo jurídico, ¿no? Si esta realidad que están viviendo, de estas personas que están pues como consagradas a Dios, pero sin hábitos, sin ser religiosas, sin nada, ¿no?, pero con una vida intensa de piedad, si esto ya hay que darle forma. Les da el visto bueno y se lanzan a ello. Y entonces empiezan a crear casas para estas mujeres que ya os digo, ¿no?, que estaban como solas, en soledad, y para el sostenimiento de esas casas, pues a las que ingresan les piden que colaboren con lo que tengan, ¿no?, con la pensión que tengan o con lo que sea. Y entonces empiezan a surgir casas. Se inaugura la primera casa en Valencia, de esta que os he dicho, con 4 residentes solamente. O sea, como veis, un proyecto chiquitito que poquito a poco va creciendo, ¿no? Y esta primera casa, a quien nombran directora de esta casa es a Santa Genoveva, ¿vale? Porque se ve que tenía ese carisma especial, ¿no?, y entonces veían que era la idónea
para esta primera casa. Crecen las fundaciones, crecen las casas y a la vez crecen las vocaciones. Va uniéndose gente. En 1912, cuando ella tiene ya 42 años, ya las permiten vestir de hábito. Y 3 años después ya las permiten hacer votos privados. Esto ya os conté el martes pasado, no hace 2 martes, ¿no? Lo de los pasos jurídicos, ¿no? Para llegar a ser congregación religiosa, ¿no? Entonces, pues bueno, les permiten el hábito, luego ya les permiten hacer votos, aunque ya lo vivían, ¿no? Pero por fin ya los pueden hacer, pero son privados, no son públicos, pero como veis va cogiendo forma esta congregación. Y cuando tiene 55 años ya ella, por fin sale el decreto por el que la Sociedad Angélica, como así la llamaban, queda erigida como instituto religioso. Y el arzobispo de Zaragoza recibe ya la profesión pública de los votos de Santa Genoveva con 18 compañeras, que se consagran ya públicamente como religiosas de la Sociedad Angélica. Y ella es nombrada Madre General de este instituto, que tiene su sede en Zaragoza. Entonces, como veis, una mujer que había vivido una vida traumática para cualquier otra, en vez de refugiarse en sus heridas, lo que hace es escuchar a Dios, ver lo que hay en la sociedad y lanzarse a ello. Y a través de esa obra caritativa, como ella lo vio en un principio, pues de repente va viendo que eso no es una obra caritativa, que eso es una obra divina, porque van saliendo vocaciones, va saliendo gente para consagrarse a Dios y por fin se da este marco jurídico. ¿Qué ocurre? Que viene la persecución religiosa en España y entonces con la persecución religiosa separan todas estas casas, las monjas sobreviven como pueden y después ya de la guerra retoman otra vez todas esas casas y toda la vida religiosa. En el 53 ya por fin llega el Decretum Laudis, se llama así, que es que este instituto religioso ya por fin pasa a ser algo pontificio, algo ya universal, y ya se consagra con el nombre universal de Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, ¿vale? En vez de Sociedad Angélica adquiere este nuevo nombre. Con 84 años ya Santa Genoveva deja de ser superiora de la casa. Ya deciden que ya la pobre está mayor, que tiene que descansar. Y hicieron bien porque un año después fue cuando ya ella falleció. Tuvo pues debilitamiento fuerte, un ataque de apoplejía, entró en estado de coma y finalmente falleció. Y cuando falleció, sus hermanas le dieron un nombre muy bonito. La llamaron el Ángel de la Soledad, porque era este carisma, ¿verdad?, que ella había descubierto, el de la soledad. Sus restos mortales pues descansan en la casa de las religiosas angélicas allí en Zaragoza. Entonces, esta es la vida de Santa Genoveva Torres, que como veis es una vida donde a través de la cruz, ¿verdad?, Santa Genoveva va encontrando a Dios y a los demás, ¿verdad? La otra vida que luego vamos a ver es totalmente al distinto. Una mujer que está muy bien, Santa Ángela de la Cruz, y que viendo la cruz, contemplando la cruz, decide elegir su vida, identificarse con la cruz. Ya veréis que son dos vidas que son muy paralelas sin darse uno cuenta, ¿no? Bueno, de las angélicas, ¿qué contaros de esta fundación que ella hizo? Pues bueno, el carisma es muy sencillo y muy concreto: consolar en la soledad. Es un carisma hoy muy actual, ¿verdad? Que hay tanta soledad en el mundo, pues este es el carisma, consolar en la soledad. Sobre todo a señoras que viven esta soledad, ¿no? Pero también la obra de ellas se extiende a obras de apostolado como internados, escuelas para jóvenes, casas de espiritualidad, comedores para niños pobres, misiones, y en todas estas labores también los laicos colaboran en muchas de sus casas. Pues bueno, como veis, esta es la primera vida de hoy, Santa Genoveva Torres. Hoy os he traído dos vidas muy breves. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos pocos datos de sus vidas, porque son más antiguas en el tiempo y también porque son vidas, como veis, muy sencillas, ¿no?
de entregarse a los demás. Entonces, cuando uno se entrega a los demás, pues no hay mucho que contar, porque es una vida entregada al 100%. Entonces, Santa Genoveva Torres es esta vida. Santa Ángela de la Cruz, ya os he dicho, una vida totalmente distinta, de una vida normal, pero que decide luego identificarse con la cruz. Entonces, ¿cómo es su vida normal? Bueno, ella, su nombre es Ángela Guerrero González. Nació en 1846, o sea que es más joven que Santa Genoveva Torres. Sus padres tuvieron 14 hijos, unos padres generosos, de los cuales solo 6 sobrevivieron a edad adulta, por la época, ¿no? Que morían muchos niños. Trabajaban los padres en un convento trinitarios, como cocinero él, y ella pues lavaba, cosía y planchaba la ropa. Entonces eran gente piadosa por donde vivían y que transmitían esa piedad a sus hijos. Entonces esa fue la vida que Santa Ángela de la Cruz vivió. Como veis, una vida contrastada con Santa Genoveva Torres, que con 8 años, viuda de padres, que no le pueden educar en la fe, que tiene que ir aprendiéndola ella solo a través de la parroquia. Santa Ángela de la Cruz tenía una madre excepcional, en la piedad, en lo que se refiere a la piedad. En su casa aprende la vida de piedad, pero de su madre aprende mucho más, porque cuenta Santa Ángela que su madre, con los pocos recursos que tenía, cuidaba, estaba pendiente de que fuesen bautizados los niños pobres del barrio, haciendo incluso ella de madrina en muchos de los bautizos. En su habitación, en casa, la madre de Santa Ángela ponía siempre, en el mes de mayo, un altar para la Virgen, y todos los días rezaban allí la familia el rosario. Entonces, como veis, una vida de piedad transmitida en familia muy intensa. Cuando muere el padre de Santa Ángela de la Cruz y solo queda su madre, las hermanas, porque también Santa Ángela fundó una congregación religiosa, que luego os voy a hablar, pues las hermanas de esa congregación llamaban a la madre de Santa Ángela de la Cruz, la llamaban la abuelita. Estaba muy pendiente de toda la obra, de que saliese adelante, y entonces la abuelita, con ese término cariñoso, ¿no? De nuestra madre, pues la madre de la madre es nuestra abuela. Entonces, como veis, una familia muy piadosa y que pudo ver la abuelita la obra de su hija llevada a cabo. Bueno, Santa Ángela de la Cruz, ¿cómo fue su infancia? Pues una infancia muy querida en su casa, y ella lo que se dedicó es, desde los 12 años, trabajó como aprendiz en una zapatería. Estuvo allí muchos años, aprendiendo el oficio, hasta que ya fue mayor de edad. Y a eso dedicaba gran parte de su tiempo. Entonces su vida de la infancia, por así decirlo, se repartía entre la casa, el taller, la iglesia y los pobres que visitaba. Porque como su madre le había enseñado, ¿no?, el cuidado de los pobres, pues ella dedicaba a eso: casa, taller, iglesia y pobres. Esa era su infancia. Bueno, en su vida fue muy importante su director espiritual, el padre Torres, al que siempre consultaba todo, y que de hecho en esa época se le conocía como el santero, porque decían que todos los que se dirigían con él, por cómo cambiaban, por cómo tal, ¿no?, convertía a santos a la gente. Esto era muy de la época, porque claro, eso significa que el padre Torres debía ser un tío firme, que te ponía ahí las cosas claras. Bueno, entonces, bajo el consejo de este director espiritual del padre Torres, Santa Ángela le plantea su vocación. Ella ve que tiene vocación religiosa, y entonces le dice el director espiritual que entre como novicia en el Hospital de las Hijas de la Caridad de Sevilla. Y entonces va ahí y entra de monja, de novicia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que recién entrada empieza a tener grandes dolores, problemas de salud. Empieza a vomitar mucho, empieza a tener grandes problemas. Entonces, la congregación religiosa de las Hijas de la Caridad lo que hace es trasladarla. Dice: oye, a lo mejor el clima de Sevilla no le viene bien, vamos a llevarla a Cuenca. Le llevan a Cuenca, sigue muy enferma, la llevan a Valencia, sigue enfermando, hasta que hay un momento en el cual le dicen: oye, mira, no tienes capacidad de ser religiosa, porque tu salud es muy débil, y por lo tanto es expulsada de la vida religiosa. Como veis, ya empiezan a aparecerse las dos vidas, ¿no? Las dos rechazadas como religiosas y las dos
fundaron una nueva congregación. No porque fuesen así soberbias, de decir, ay, ¿me echas? Pues yo creo una, sino porque descubrieron la voluntad de Dios. En ese rechazo también la descubrieron. Bueno, ella es expulsada, la reciben en su casa con gran cariño, vuelve a la zapatería otra vez, y a los 25 años, Ángela de la Cruz, con el consentimiento de su director espiritual, hace votos privados a los pies de la cruz, conforme a los consejos evangélicos. Es decir, que aunque la habían echado de monja, ella quiere hacer los mismos votos que las monjas y quiere vivirlos en pobreza, obediencia y castidad, por lo tanto entregar la vida entera a Dios, pero sin ningún ámbito jurídico, sino simplemente en el mundo, pero consagrándose a Dios. Y de repente, pues 2 años después de haber hecho esto, tiene una visión en la cual Dios le da el carisma suyo. Y entonces el carisma consistía en esa visión, en una cruz en la que ella se tenía que subir. Y entonces ella, en esa visión, descubrió que su vocación pasaba por unirse a la cruz, ¿verdad? Luego voy a explicar un poquito más, con más finura, ¿no?, qué es ese unirse a la cruz. Pero ahí en la cruz era donde ella descubría su vocación. Fijaos, contraste de las dos vidas, ¿no? Santa Genoveva no tenía que unirse a la cruz porque ya vivía una cruz en su vida, ¿verdad? Y descubrió la cruz de otras personas y cómo poder consolarlas. Y Santa Ángela de la Cruz, en cambio, descubre una vida muy consolada y como en la cruz tengo que unirme para dar consuelo a Cristo en la cruz. Entonces, tiene esta visión de la cruz muy clara, ¿no? Y de hecho, también tiene incluso el nombre de cómo va a ser llamado esto que ve que Dios le pide, ¿no? La Compañía de las Hermanas de la Cruz. Es el nombre primero que ella ve. Y entonces, viendo que no podía ser monja, pues eso, con esos votos privados que hizo, ella decía, yo seré monja en medio del mundo, ¿no? Era como ella lo expresaba. Pues tiene... Aquí es el carisma, ¿vale? La definición. No vivir siguiendo a Jesús con la cruz de su vida, sino vivir permanentemente clavada en ella junto a Jesús. Os lo repito, porque es una finura, ¿verdad? No vivir siguiendo a Jesús con la cruz de su vida, sino vivir permanentemente clavada en ella junto a Jesús. Es decir, que lo que ella buscaba no es simplemente, las cruces que me vengan se las ofrezco al Señor, sino lo que quería era vivir en una cruz y por lo tanto buscaba en su vida cómo alcanzar esa cruz, ¿vale? Es como, por así decirlo, lo que en teología espiritual se dice las mortificaciones activas y pasivas, ¿no? Las pasivas es, oye, hoy se ha roto la calefacción, no tenemos aire caliente, pues Señor, te ofrezco el frío que estoy pasando. Eso es la pasiva. Pero Santa Ángela dice, no, yo quiero la activa. Es decir, en mi casa voy a apagar el aire acondicionado, pudiendo tenerlo, lo quiero apagar porque quiero unirme a la cruz, ¿vale? No porque quiera ahorrar, sino porque quiero unirme a la cruz, ¿vale? Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, Santa Ángela descubre esto y por eso, después de esta visión, ella decide cambiar su nombre y dice, a partir de ahora yo me llamaré Ángela de la Cruz, por este carisma, ¿vale? Ángela de la Cruz. Y entonces, ¿cómo empieza a ver este camino hacia la cruz? Pues ella dice, hay que hacerse pobre con los pobres. Descubre en la pobreza un camino para unirse a la cruz, ¿vale? Tuvo otra visión, donde en esta visión veía 2 cruces. En una estaba clavada Cristo y en la otra no estaba clavado nadie. Y entonces era como una visión para decirle, las 2 muy juntas, además, mirándose una a otra. Entonces en esta visión ella dice, Dios me pide que me clave en la cruz para poder ver a Cristo, ¿vale? Entonces siempre este era el camino que ella tenía, que Dios le invitaba a subirse a la cruz. Entonces cuando tiene ya esto, ya ve la forma que Dios le pide, ya empieza a contagiárselo a otras personas, este carisma de unión con la cruz. Y entonces, ¿cómo se lo explicaba? Ella lo decía del modo siguiente, decía que había encontrado un tesoro,
que se le descubría como la voluntad de Dios de crear un instituto de víctimas que se quisieran unir a Jesús en la cruz por la salvación de sus hermanos los pobres. Era el modo en que ella lo describía, que quisieran víctimas que se quisieran clavar en la cruz, ¿vale? Este era el camino. Entonces, bueno, empieza esta campaña de expandir un poco el carisma, ¿no? De explicárselo a los demás. Y esto va creciendo, van saliendo muchas vocaciones, que luego os voy a explicar la obra de las Hermanas de la Cruz, ¿vale? Y ya finalmente, a los 85 años de edad, como Santa Genoveva, ¿no? Una vida muy larga, pues a los 85 años de edad ya por fin le viene la última enfermedad y ya fallece, ¿no? Tuvo una embolia cerebral gravísima, perdió el habla y después de 9 meses así, como ella decía, ¿no? O como decían de ella, ¿no? Después de 9 meses clavada en la cruz, falleció, ¿no? Después de este último final de su vida doloroso, pues ya por fin falleció. A los 86 años. Un detalle anecdótico, pero yo creo que muy importante. En Sevilla es donde ellas hicieron su gran labor, ¿vale? Las Hermanas de la Cruz. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estalló la guerra civil en España, con este deseo anticlerical, ¿no? Antieclesial, perdón, más que anticlerical, ¿no? Antieclesial. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando fallece Santa Ángela de la Cruz, le rinden homenaje, lo voy a leer porque para no fallar en los nombres y en todo, ¿vale? Le rindieron homenaje por privilegio del gobierno de la Segunda República Española y le permitieron ser sepultada en la críptica de la Casa Madre en Sevilla. 2 días después de esto, el Ayuntamiento Republicano de la ciudad de Sevilla, presidido por el alcalde don José González Fernández de la Bandera, decidió por unanimidad que constase en acta el sentimiento de la corporación por la muerte de la religiosa y decidió se rotulase con su nombre la entonces llamada calle Alcázares, donde estaba ella y donde continúa en el convento. Entonces, como veis, en medio de este sentimiento antieclesial, tal era la fama de las Hermanas de la Cruz en Sevilla que, como decían después, dicen, a las hermanas ni se las toca. Y entonces podían ir por las calles y nadie las hacía daño, ni las disparaban, ni las apresaban, ni nada, ¿no? Yo diría las únicas religiosas de toda España que pudieron vivir libremente. Pero no solo esto, sino que cuando muere la fundadora, fijaos el homenaje que la rinden, ¿no? Sin ningún miedo ni vergüenza, sino como reconociendo la gran labor de esta santa. Incluso una calle le ponen su nombre, ¿no? Algo incomprensible, ¿no? En ese ambiente de esa época. Bueno, la fundación de las Hermanas de la Cruz, pues algunos datos, ¿no? De cómo fue esta fundación. Cuando Santa Ángela tiene 29 años, ya hay otras 3 compañeras que comparten el mismo carisma que ella, ya ha conseguido contagiárselo a 3 más. Y entonces deciden inaugurar la vida en comunidad. No hay forma jurídica todavía ni nada, pero como tienes este gran deseo, se van a vivir juntas. Y entonces cuentan cómo el primer lugar donde vivieron en comunidad fue en un cuartito con derecho a cocina, que lo alquilaban con el dinero de una de las monjas, que le habían dado en herencia o lo que fuese, ¿no? Pues con eso iban pagándolo. Y dicen, más bonito, ¿no? Que la primera noche que durmieron allí, fueron enseguida a ir a por los pobres, a visitarles, a darles de comer, y dice que tal era el entusiasmo que tenían que se olvidaron ese mismo día de preparar comida para ellas. Entonces no comieron, ¿no? Para que veáis hasta qué punto se unían a esa cruz de Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces, con 29 años funda este cuartito, que luego va creciendo, van cambiando de sede porque va viniendo más vocaciones. 2 años después, fundan otra casa en Utrera, en Sevilla. Al año siguiente se inaugura otra casa en Ayamonte, en Huelva. 1 año después, el arzobispo aprueba las constituciones de la compañía, es decir, que ya por fin no son mujeres buenas, sino que ya por fin tienen ya un marco jurídico. Al año siguiente se funda
la Casa de Carmona, en Sevilla, y así seguirán fundándose casas hasta un total de 23 casas se fundaron, ¿no? Que vio por lo menos Santa Ángela de la Cruz. Y se multiplicaban las vocaciones, ¿no? ¿Por qué se multiplicaban tanto las vocaciones? Por el ejemplo que daban estas monjas de sacrificio, caridad y humildad, ¿no? Sacrificio, ese unirse a la cruz, la caridad, el cuidado de los pobres, y la humildad, porque vivían de la providencia, de lo que les diesen, no tenían mayor sustento que ese. León XIII les da el Decretum Laudis para ser elegidos como instituto, y la aprobación pontificia se la da San Pío X, cuando ella tenía 56 años de edad. Bueno, la primera madre general, como es lógico, ¿verdad?, fue Santa Ángela de la Cruz, que fue elegido 4 veces, hasta que ya la 5ª vez desde Roma mandaron a un señor para decir que no fuese otra vez elegida, porque había que elegir a otra, ¿no? Y entonces Santa Ángela de la Cruz, cuando le dieron la noticia, dijo: Dios se lo pague a Dios, como diciendo, encantada de cumplir la voluntad divina que viene de su mandato, ¿no? Entonces, pues muy fácilmente salió, o sea, se volvió como una religiosa más, ¿no?, dentro de la congregación, pero de lo que ella fundió fácilmente lo entregó otra vez. Bueno, y continuaron la labor las Hermanas de la Cruz. Entonces, ¿cómo es un poco este carisma? Porque el de Santa Genoveva Torres es fácil, ¿no?, el de consolar en la soledad. ¿Cuál es el carisma, no? Pues bueno, lo que Santa Ángela de la Cruz dejó muy claro era las mortificaciones. Dijo, aquí, las que seáis monjas, hay que vivir de esta forma, ¿no? Entonces hablaba de que comían de vigilia, es decir, comían muy poquito, ¿verdad? Dormían sobre una tarima de madera cuando no les tocaba velar a algún enfermo. Duermen muy poquito. ¿Y todo esto por qué lo hacen? Porque quieren renunciar a los bienes de la tierra. Ese unirse a la cruz, pues lo descubrían a través no solo del cuidado de los pobres, ni del vivir la pobreza, sino incluso de renunciar a los placeres legítimos, como es pues comer o dormir, ¿no? Vida de sacrificio y abnegación. Y esto, decía Santa Ángela de la Cruz, al dar las normas de la Constitución, dice, y también esto tiene que estar acompañado de oración, porque si no es imposible vivir esto. Y entonces ella estipuló que estas monjas tenían que rezar todos los días 2 horas de oración más otras devociones, ¿no? Pero esas 2 horas de oración, porque de allí brotaría la alegría propia de este carisma. Entonces, ¿a qué se dedicarían estas monjas? Pues ella dijo, a visitar enfermos y necesitados a domicilio, a la asistencia domiciliaria a enfermos pobres, prestándole toda clase de servicios, desde prepararle el alimento necesario o cuidar de sus tareas domésticas, hasta de su aseo personal. Los enfermos solos o que la familia no pudiese atender son cuidados por la noche por las hermanas, que se desplazan a sus domicilios para tal fin. La puerta de las Hermanas de la Cruz está siempre abierta para atender a los necesitados que acuden a pedir ayuda o limosna. Guardan abstinencia, no comer carne, durante toda la vida, y viviendo exclusivamente de la caridad, sin poseer ningún bien material. ¿Vale? Además de sus casas, también tienen residencias para ancianos e internados de niños en situación de orfandad. Entonces, como veis, esta es la vida de esta Santa Ángela de la Cruz, que teniendo una vida bien, cómoda, decide unirse a la cruz de Cristo, ¿no? Y Santa Genoveva, lo contrario, viviendo una vida de cruz, decide dar consuelo a quien lo necesita, ¿vale? 2 vidas pues muy parecidas, de época además, históricamente hablando, y en lugares distintos de España. Bueno, Santa Ángela de la Cruz, pues hablaros de los 2 milagros que he encontrado sobre ella, para que os animéis a rezar a los santos y a pedir milagros. El primer milagro fue 6 años después de que falleciese, muy prontito. Ya sabéis que, bueno, a lo mejor no lo sabéis, que cuando alguien fallece, durante los 5 primeros años no se aceptan en Roma las cartas. Gente que dice, ¡ay, qué buena era! Que dice, no, 5 años de vacío. ¿Para qué? Pues para que la obra se siente. Porque cuando alguien fallece, como cuando vamos al funeral, ¿no? Qué bueno era, ¿no? Y luego resulta que no era tan bueno, ¿no? Pero tenemos ese primer recuerdo bonito. Entonces, 5 años donde no se admite nada, pues al 6º fue
el milagro, ¿no? Entonces el milagro fue de una chica de 22 años, madre de una hija, que carecía de un pulmón, y en el segundo pulmón, el único que le quedaba, pues tuvo una grave neumonía con complicaciones circulares, renales, nerviosas, es decir, que estaba desahuciada, recibió los sacramentos para morirse. ¿Y entonces qué ocurrió? Que una amiga de la familia, de esta que estaba enferma, pues conocía a las hermanas de la Cruz y les dijo: ¿me dais una reliquia y una novena de Ángela de la Cruz? Y entonces, cuando se la dieron, se la llevó a la familia y le dijo: rezadle una novena, que es una santa, seguro, y os concederá el milagro. Total, que la rezaron. Al segundo día de empezar la novena ya empezó a mejorar y se curó de esa neumonía que estaba para desahuciarla, ¿no? Entonces, este fue el primer milagro que los médicos que la trataron dijeron: esto es imposible, esto es un milagro, no puede remitir esto en el estado en el que estaba. Y el segundo milagro, ¿cuál fue? Pues bueno, un niño de 13 años recuperó la visión, tenía una embolia en la arteria central de la retina del ojo derecho, se le había secado, entonces era imposible ser recuperado ni con cirugía ni con nada, y pues lo mismo, ¿no? Su abuela escribió a las hermanas de Sevilla, de la Cruz, y porque había visto un programa en la televisión que hablaba de esta Ángela, ¿no? Entonces dijo: voy a escribir a estas hermanitas que me den una novena. Le dieron la novena, se puso a rezarla con toda la familia y el niño curó. Después de esa novena de la vista, la recuperó absolutamente, y los médicos pues no daban crédito de cómo podía haber ocurrido esto. Dicen: esto es un milagro porque esto es físicamente imposible. Pues ya veis, hay que hacer novenas, hay que pedir a los santos que nos ayuden en lo que parece imposible. Y yo nada más que contaros, hoy no os he traído vídeo porque no he encontrado ningún vídeo así en internet interesante. Como eran dos personas que veis de unas vidas muy ocultas para el mundo, pero muy entregadas, pues claro, hay poco testimonio, por así decirlo, ¿no?, de ellas. El testimonio más grande me parece el de lo de la guerra civil, ¿no?, que es un testimonio claramente, claro, porque los que emprendían las armas en la guerra civil, pues a lo mejor su abuelo había estado enfermo y las hermanas habían estado con él velando por la noche, o habían pasado necesidad y les habían dado de comer. Entonces tenían tal respeto hacia ellas que yo creo que es el mayor testimonio, ¿no?, para ver la obra divina, ¿no?, que era esta congregación. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo. ¿Nada? Bueno, el martes que viene os aconsejo muy vivamente que vengáis, porque voy a invitar a un señor, don José Carlos, que es experto de los santos, se dedica a la causa de los santos. Entonces nos va a dar una charla buenísima sobre los santos y los milagros. Así que os recomiendo que no faltéis, porque es un señor que a mí es el que me ha contagiado el amor a los santos. Así que os recomiendo que vengáis, ¿vale? Pues nada, nos ponemos en pie, y vamos a hacer una oración final a Santa Genoveva Torres. Ya que hay que hablar de una de las dos, hay que rezar a una de las dos. Como hemos hablado menos de ella, pues la rezamos a ella. Oh Dios, que regalaste a la religiosa Santa Genoveva Torres Morales gracias innumerables, escogiéndola como instrumento fiel para combatir la soledad en que viven muchos seres humanos, haz que yo sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte, de servir con alegría y sencillez a la Iglesia y a los demás, iluminando los caminos del mundo con la luz de la fe y del amor. Dígnate concederme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa Genoveva Torres, ruega por nosotros. Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, pues feliz noche.